Saludos familia, ¿cómo está? Me da mucho gusto poderles saludar en este inicio de semana. Seguimos con nuestra serie Iglesia. ¿Está usted aprendiendo? Si usted está aprendiendo, escríbanos aquí en el chat y si puede, comparte estas enseñanzas con alguien. De verdad, créame, son de bendición para nosotros que preparamos y estoy segura que son de bendición para usted que nos está viendo o que nos está escuchando. Seguimos en nuestra serie Iglesia, estamos leyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted recuerda, escrito por el apóstol Lucas. Ahora, quiero que me ponga mucha atención en esto. El capítulo 10 de Hechos es algo trascendental. Aquí empieza a suceder algo impresionante. Aquí vamos a empezar a hablar de personas que no son judías como tal, que empiezan a tener un conocimiento de quién es Dios, empiezan a mencionar. Yo en lo particular creo que a partir del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, usted y yo en nuestra Biblia deberíamos de poder poner una marca, una línea ahí de tiempo que diga, wow. ¿Por qué wow? Porque ahí se empieza a hablar, hay una esperanza para usted y para mí, que no somos judíos. Todo lo demás, todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, aún Jesús estando aquí en la tierra, aunque sí nos daban los mensajes, aunque sí nos daban las señales y que aunque sí está profetizado, no se ve tan claramente como aquí en Hechos, cuando ya empieza a ingresar gente que no es judía al camino, a creer en Jesús, y usted y yo lo vamos a ir leyendo. No me quiero adelantar a todo lo que vamos a ver, pero sí quiero que tenga como muy claro el hecho de decir, a partir del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, empieza a haber cambios trascendentales en la forma de ver a la iglesia, de ver al cuerpo de Cristo y de cómo todos se empiezan a relacionar. Antes de esto, el mensaje era Dios, el Padre, envió a Jesús, el Mesías, a tener contacto con su pueblo. Ese era el mensaje de los apóstoles hasta antes de esto. Era un mensaje, puedo decir, para judíos. Tenemos el caso del etíope cuando Felipe fue y le predicó, pero no es algo que se estuviera viendo. Cuando llegamos aquí al capítulo 10, más o menos estamos hablando de que ya transcurrieron 10 años desde que Jesús murió y ascendió al cielo. No fue ayer, ya había pasado tiempo, la iglesia ya estaba viviendo sus persecuciones, la iglesia ya estaba viviendo momentos difíciles. ¿Me acompaña a leer? Versículo 1 dice, en Cesarea, una ciudad romana, vivió un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Tenía una posición militar. En la versión Reina Valera nos dice que era un centurión. Cuando leemos un centurión entendemos que estaba por encima, que dirigía por lo menos a 100 soldados romanos, ¿no? Dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios. Ahí, independiente de la versión que usted esté leyendo, esa palabra Dios ya está con mayúscula, ¿sí? Y dice temeroso de Dios. No nos dice que Dios, pero sí nos dice Dios con mayúscula. Ahí usted y yo tenemos que entender y decir, aquí está pasando algo. Este hombre no judío, un gentil, porque así se les llamaba en ese entonces, como tal, está teniendo una revelación de Dios, del Creador del universo. Mi Biblia lo dice en mayúscula. Y esto es importante porque en esa época los romanos, los griegos, todos alrededor eran politeístas y creían en cuanto Dios se les parará enfrente, ¿no? Dice, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este es Cornelio, un hombre temeroso de Dios que logra incluir, que logra atraer a su familia hacia lo mismo que él estaba haciendo. Un hombre no solamente bueno, piadoso y dador. Dice que daba ofrendas a los pobres. Versículo 3. Una tarde, como a las 3 de la tarde más o menos, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Y Cornelio, en esta visión, ve al ángel, obviamente se espanta, ¿no? Dice, Cornelio dijo al ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado y le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿No? Como tal, ¿se imagina usted el susto? Le preguntó al ángel y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahí quiero dejar de leer. Ok, aquí aparece en la historia de la iglesia, de los Hechos de los Apóstoles, los principios de la iglesia, un hombre gentil, un capitán del ejército italiano, del romano como tal, que va a tener un momento muy particular, ¿sí? Más adelante usted y yo vamos a leer que se encuentra con el apóstol Pedro, pero aquí hay algo que yo quiero ponerle como muy, muy claro.
era un buen hombre. Dice piadoso, temeroso de Dios, dador, daba limosnas a los pobres e incluía a su familia. ¿Conoce usted a alguien así? ¿No? Sí, yo también. Yo conozco mucha gente buena. Usted también conoce mucha gente buena. Por el área en la que yo he trabajado, por los lugares en los que yo he estado, yo conozco mucha gente buena, de verdad. Pero, ¿sabe? No es suficiente con ser bueno. Y lo vamos a ver. Cornelio necesita tener un encuentro con Dios y es de lo que se trata este capítulo. Y dice el ángel, Dios ha visto tu corazón, Dios ha visto quién eres, Dios ha visto tu situación y es necesario que hagas algo para que alcances la salvación. Ahora, ¿qué es lo que le quiero explicar en este momento? Uno, lo que ya le dije. Primero, el capítulo 10 y lo que usted y yo vamos a empezar a leer es un parteaguas en la historia de la iglesia, porque aquí empieza una introducción directa, intencional, de los gentiles, de la gente que no es judía a la fe cristiana. Este es un capítulo trascendental en ese sentido. Y también es trascendental lo que estamos leyendo, porque un hombre era bueno. O sea, dice, que Dios te mande un ángel a decirte, he visto lo que haces, he visto tu fe, he visto que eres dador, he visto que eres bueno. O sea, era un hombre bueno, ¿está usted de acuerdo conmigo? Pero no era suficiente. No era suficiente ser bueno, ¿sí? No era suficiente. Así como no es suficiente para mucha gente que tal vez usted y yo conocemos, que decimos, este tiene todo, ¿sí? Es mejor que un cristiano, ¿no? Tiene mejores actitudes, mejores respuestas, mejores intenciones, mejor comportamiento que un cristiano. Y no lo niego. Hay gente que es buena, hay gente que es devota y hay gente que usted dice, guau, con esta calidad de persona. Pero no es suficiente. No es suficiente. Todas las personas necesitamos tener un encuentro con Jesucristo, no importa qué tan buenas seamos. Lo vamos a ver porque de eso se trata este capítulo, de cómo Dios se las agencia para que Cornelio y su familia puedan escuchar el mensaje. Mire, a mí me ha pasado muchas veces cuando mi esposo y yo éramos líderes de jóvenes. No es muy común cuando los jóvenes están queriéndose casar. Y dicen, no, Litz, este muchacho es increíble, trabajador, de buena familia, estudioso, responsable, no tiene vicios, no es borracho, se baña, ¿no? O sea, wow, ¿no? Lo único es que no le falta ser cristiano. Y yo, ajá, sí, le falta ser cristiano. Eso es importante, ¿sí? La realidad es que usted y yo tenemos que entender en esta pequeña porción que no es suficiente ser bueno, que no es suficiente tener buenas obras, no es suficiente ser piadoso. La gente buena también necesita conocer a Jesús. Tal vez usted conoce a una gente buena. Tal vez usted es una persona buena. Tal vez usted dice, bueno, yo soy de estos. Yo soy bueno, soy piadoso, soy temeroso de Dios. No lastimo a nadie, no ando detrás de nadie tratando de pasar a traer la vida de alguien, ¿no? Y está bien, Cornelio era así, pero no era suficiente. Por eso un ángel llegó, bajó, se le presentó y le dijo, pon atención a lo que tienes que hacer. Y eso lo vamos a ver mañana. Que Dios le bendiga.